Bienvenidos a Cántico Nuevo. Estamos muy felices que ha decidido pasar un momento con nosotros estudiando las Sagradas Escrituras y seguimos con la serie de la historia de la redención, mostrando cómo todo el Antiguo Testamento también es acerca de Jesús. No solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Y hoy voy a empezar, quiero mostrarles a Michelle. Michelle es mi compañera de viaje. Ella siempre está conmigo. Lo que ella hace es me lleva a los lugares donde yo no sé cómo llegar. Y entonces tengo que llevar este GPS. El GPS, que es el sistema de posicionamiento global, tiene una forma de guiarme que los mapas no me pueden guiar. Lo que hacen los mapas es simplemente decirme de dónde tengo que ir y a dónde tengo que llegar. Pero Michelle, mi GPS, mi sistema de posicionamiento global, bueno, este sistema puede hacer algo conmigo que ninguna otra cosa puede hacer. Cuando tomo salgo equivocadamente de alguna autopista, tiene la posibilidad de decir que va a volver a hacer recalculando y vuelve a hacer una nueva ruta para guiarme exactamente a donde yo tenía que ir, aunque yo haya tomado una salida equivocada. Y eso es lo increíble que tiene Dios, que todas las cosas le ayudan a bien a los que le aman. Así que hoy vamos a ver cómo Dios guió las diferentes personas del Antiguo Testamento para que puedan realmente seguir el plan de la redención que Él tenía. Pero a veces preguntamos, ¿será que Dios se le rompió el GPS? Que en mi vida, ¿cómo sabemos que Él nos está guiando? Así que hoy vamos a hablar de cómo nos guía Dios. Pero antes de comenzar, como hay un poquito de confusión acerca de cómo Dios trabaja en nuestras vidas para el propósito de la redención y la salvación, hay gente que confunde una cosa con la otra, vamos a empezar en lo que tuvo que hacer Pablo, primero llevando a los pies de la cruz a las iglesias para que cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar guiándolos en el llamado que tenían, no se confundieran que ese llamado era cómo ganaban la salvación. Entonces Pablo dijo, bueno, vamos a hacer un fundamento para que sepan que han sido salvos. Y allí en adelante, de allí vendrá entonces el Espíritu Santo que comenzará a hacer algo en ustedes, en vosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Y ahí vamos a ver cómo Pablo dijo que trabajaba esto. ¿Okay? 1 Corintios capítulo 3, voy a empezar a leer en el versículo 11. Y dice así. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que lo primero que tenemos que saber es que este es el fundamento. Este es el manto de justicia que realmente nos salva. Solamente este. Y entonces él dice, no hay otro fundamento. Así es como somos salvos. Entonces, dice el versículo 12, 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Si sobre este fundamento alguno edifica, y fíjense los materiales que va a mostrar. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Eso quiere decir que no todas las personas que tienen el fundamento y van a ser salvas, van a permitir que el Espíritu Santo los use de la misma forma. Fíjense cómo dice después, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El día quiere decir la segunda venida. Y entonces dice, pues que el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto quiere decir que hay personas que van a hacer de su vida un propósito para servir a Dios y otras que no. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y me imagino que parte de esa recompensa va a ser ver a todas las personas que Dios trajo al reino a medida que usted hizo su propósito, que lo guió a su propósito. Pero ¿qué pasa con el que no tuvo ningún trabajo que hizo para Dios y que no tuvo algo que permanecerá para vida eterna? ¿Qué pasará con esa persona? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, que quiere decir que no valió mucho la vida de esa persona para el reino de Dios, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Y por qué va a ser salvo una persona que tiene un trabajo en su vida o que el propósito de su vida no lo hizo? ¿Por qué será salvo? Porque las dos personas de las que hablamos, los dos grupos de personas, tenían el fundamento de Jesucristo.
O sea que oro, plata, piedras preciosas sobre Jesucristo. Otros no. Y sin embargo, ambos van a ser salvos. Así que es muy importante que entendamos que la salvación es solamente por la fe, es en la base de Jesucristo. Pero ahora sí les quiero animar a que usted también decida pedirle a Dios ayuda para que lo guíe hacia el propósito que Él tiene para su vida. Y fíjese cómo la historia de la redención va a tener muchas personas que Dios usó en la historia de la redención, que se llaman tipos de Cristo, símbolos de Cristo. Y sin embargo, ellos tenían que saber todo esto, que por la fe Dios los salvaría. Así que ahora que hemos hecho la distinción de entender que el llamado de Dios, el propósito, viene de entender que somos salvos y que no todas las personas que sean salvas habrán hecho el propósito que Dios tenía para ellos, quiero animarle a usted a que sepa que el GPS de Dios no está quebrado en su vida y que Él lo está guiando a un lugar hermoso para su gloria. Así que para hacer esto, vamos a estudiar la historia de José. ¿Cómo nos guía Dios? ¿Qué es lo que hace Dios para guiarnos? Y para esto vamos a ir entonces sí al Génesis capítulo 37. El Génesis capítulo 37 empieza con la historia de José. Y quiero decirles algo bastante interesante. Y es esto, que en la historia de José va a haber 3 mantos. No uno solamente como se conoce muy a menudo. Va a haber 3 mantos diferentes y en cada manto va a haber 2 sueños. Así que así es como Dios va a orquestar y guiar todo el tiempo a José. Va a haber 3 mantos y 2 sueños en cada manto. Y estas son las etapas que Dios permite que pasemos en nuestra vida a medida que Él nos va guiando. Y a veces no las entendemos. La historia de José es la narrativa biográfica más larga que tenemos en el Pentateuco. Va del Génesis capítulo 37 al Génesis 50. Y tiene esas 2 tramas, como acabo de decirles. Tiene la trama del hecho de que usted va a ver lo que las personas ven, que son los mantos que va a tener José, pero también está la otra trama, que son los 2 sueños que va a mandar Dios en cada etapa. ¿Sabe que Dios ha puesto un sueño adentro suyo, una pasión justamente para vivir para su gloria? Porque todos hemos sido puestos aquí con un propósito. Y a veces la gente se confunde un poquito de cuál es el propósito que el Espíritu Santo quiere hacer a través mío, y se confunde con que eso es como soy salvo. Pero no hay nada de lo que yo haga que es meritorio para la salvación. Solo lo que hizo Cristo en la cruz es meritorio para la salvación. Pero sí Dios quiere usarme para su gloria. Así que vamos a empezar con el primero, que es el que se conoce más. Este es el manto de los muchos colores de José. Este manto empieza, vamos a llamarlo el manto del llamado. Es cuando usted no está muy seguro todavía de qué es lo que Dios quiere que hace, pero ya siente algo aquí, como me pasaba a mí cuando tenía 3 años, que juntaba todas las muñecas y les predicaba. A pesar de que vengo de un país donde todavía no hay pastoras, yo ya a los 3 años le predicaba a mis muñecas. Se ve que Dios había puesto algo aquí adentro que yo no sabía, ni nadie sabía en mi familia. Y entonces el versículo 3 del capítulo 37 del Génesis dice: amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí está la de diversos colores. ¿Y sabe por qué le hizo esa túnica? Porque lo amaba más que a todos los otros. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjese qué disfuncional esta familia. Si usted cree que Dios no lo puede usar a usted porque viene de una familia disfuncional o porque hay problemas en su familia, tengo una noticia para en la Biblia todas las familias son disfuncionales. No hay una persona en la Biblia que tiene todo bien, que su familia no tenía problemas. Porque Dios trabaja con seres humanos y los seres humanos tenemos problemas. Hasta la familia de Jesús tenía problemas, que trataban de convencerlo de que no haga su llamado. Y entonces aquí empieza la etapa que vamos a llamar el manto del llamado. Él no lo entiende completamente, pero sí vienen los 2 sueños. Ahora, acuérdese cómo dijimos que cada etapa de la vida de José tiene un manto con 2 sueños. Y entonces empezó a soñar en el versículo 5 del capítulo 37 del Génesis. José tiene un sueño
y se lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Y él todavía en este momento no tiene el don de interpretar sueños que va a tener más tarde. Todavía no se le ha dado. Pero parece que todo el mundo en su familia tenía este don, porque le dijeron ellos, ¿será que tú gobernarás sobre nosotros? ¿Qué realidad es esa? Y tuvo otro sueño. Y el otro sueño parecía lo mismo. Y hasta su padre le dijo, ¿qué? ¿Seguro que nosotros, que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Versículo 10. En esta etapa, usted no va a saber qué está haciendo Dios con su vida. Va a ser difícil entender. Pero Dios ya puso un llamado en su vida y que ya lo tiene. Bueno, resulta que José se fue, dice el versículo 12, a Siquem. Y en Siquem se habían ido los hermanos a Dotán. Cuando llegó a Dotán, usted sabe lo que va a pasar. Le van a sacar la vestidura en Dotán y lo van a vender. Pero hay algo muy interesante que quiero decirles. Resulta que en Dotán, Dotán, Siquem y Sicar, ¿se acuerdan la ciudad donde la mujer samaritana va a hablar con Jesús en San Juan 4? Todo esto es en la misma área geográfica. ¿Y saben qué interesante? Que al final del Génesis, al final del libro de Génesis, Jacob le entregará como heredad a José, le va a entregar la misma tierra donde fue vendido en esclavitud. Así que en este área lo van a vender y si usted está con sus Biblias, por favor, en este momento subraye el versículo 31. El versículo 31 es muy importante para el resto de lo que vamos a hacer. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Tiñeron la túnica con sangre. Y aquí vienen con la túnica, se la dan a Jacob. Y aquí tenemos a Jacob, que era el engañador, ahora siendo engañado por sus propios hijos. Porque sabe que sus hijos van a usar la misma moneda que usted usa en su familia, van a estar después con usted. Y aquí terminó la primera etapa. ¿Será que el GPS de Dios está roto en la vida de José? ¿Cómo puede ser que este hijo de José termina en Egipto? Pero nosotros sabemos cómo termina la historia. Nada más que José no sabía cómo terminaba la historia. Y entonces este sería un momento muy difícil de la vida si no fuera por el último versículo del capítulo 37, que dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Tantos detalles nos da esta parte de este versículo que ya Dios había decidido dónde iba a terminar José. Iba a terminar justamente en una persona que trabajaba para Faraón. Usted ya conoce el resto de la historia, así que sabe cuán importante es ese detalle, que era una persona que trabajaba para Faraón y que era el capitán de la guardia. Pero por supuesto José todavía no sabía eso. ¿Será que se rompió el GPS, el sistema de posicionamiento global se rompió de Dios? Oh, no. Él está guiando todo para la redención, para salvar la raza de los judíos de la que vendría el Mesías. Así que empieza después la segunda etapa de la vida de José. ¿Cómo me gustaría poder decirle que usted puede pasar de esta etapa a esta etapa sin pasar por esta etapa? Porque cuando uno va a hacer el propósito que Dios tiene para su vida, siempre va a pasar por la del medio, que es la etapa del entrenamiento, y que casi siempre también es la etapa del sufrimiento. Así que vamos ahora a la segunda etapa de la vida de José. En el capítulo 39 del Génesis se nos dice que llegó a José a Egipto, a Potifar, y entonces, versículo 2, muy interesante. Mas Jehová estaba con José. ¿Cómo que Jehová estaba con José? Si está esclavo, ¿cómo que está con José? Sí, está con José. Y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjese, estaba de esclavo y Dios estaba con él. Acá empieza el entrenamiento de José. Este es el momento en el que usted va a ser entrenado. Pueden pasar muchos años y muchas décadas en ese entrenamiento. Van a tener habilidades, experiencias. En este caso, él será mayordomo y desde ese día en adelante, él va a ser mayordomo en todos los trabajos que vaya va a ser mayordomo. No solamente de Potifar, sino que después va a ser mayordomo de la cárcel. Después, por supuesto, usted sabe el final de la historia, mayordomo de Egipto.
pero José todavía no sabe. Y entonces le dijo, versículo 4, halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Así que dijo, ¿sabes qué? Tienes todo ahora a tu cargo. Eres el mayordomo. Pobrecito José de esclavo, pero le dan un manto y es el manto del mayordomo. Y ahora vamos a ver lo que pasa, porque Potifar dice, todo está a tu cargo, menos mi esposa. Y la esposa dice, levanta la mano y dice, no, yo también quiero estar a cargo de José. Quiero que José esté a cargo mío. Y usted sabe la historia que ella quería dormir con José, quería tener relaciones sexuales con José. Y José dijo, no, yo no puedo hacer esto a Dios ni a mi amo. Él tenía valores. Aquí en este momento su integridad va a pasar por unos momentos difíciles porque va a ser examinada su integridad en esta parte, en la del medio. Y muy triste, una vez más le van a sacar el manto. Vamos a empezar en el versículo 11 de capítulo 39 de Génesis. Aconteció que un día estaba en la casa, entró a hacer su oficio y no había nadie de los que de la casa allí, y ella lo tomó por su ropa o su manto o su túnica, según su versión, y le tomó el manto. ¿Y qué hizo José? Bueno, él dejó, dice el versículo 12, ella lo asió su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa. Pobre José, cada vez que tiene una nueva túnica alguien se la saca, y aquí se la sacó ella y él salió corriendo. Pero ella, cuando vio que salió corriendo, y va a mencionar la túnica muchas veces en este versículo. Acuérdense que cada una de las túnicas va a tener dos sueños. Así estamos en la segunda túnica. Tomó su ropa, versículo 15, y la señora esta dijo, miren lo que hizo este hebreo, versículo 15. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su túnica y huyó y salió. Y él puso junto a la ropa de José, porque nadie más tenía el manto del mayordomo, solo José. Y este señor la va a mandar a la cárcel. ¿Y qué le parece que hizo en la cárcel? Bueno, lo hicieron mayordomo, porque en este momento de su vida usted va a tener habilidades, experiencias y cosas que van a ir pasando, que lo van a preparar para su llamado. Y sabe, no importa cuántos años usted tenga. Mucha gente hace su llamado cuando se jubila, porque tuvo toda su vida pagando cosas financieras, problemas, los hijos, el colegio, etcétera, y hacen su llamado cuando terminan de trabajar y se jubilan. No hay edad, si no pregúntele a Moisés, que hizo su llamado a los 80 años. Porque tuvo que desaprender algunas cosas. Muchos de nosotros tuvimos que desaprender algunas cosas que aprendimos. Y entonces aquí lo mandan a la cárcel. ¿Y qué le parece que le dan en la cárcel? Le dan, si usted lee la historia en el capítulo 40, le van a dar también el trabajo de mayordomo. Y aquí, aparte de las habilidades que se le están dando a José, van a venir ahora los dones espirituales. Dios tiene dones espirituales para darnos, para equiparnos para nuestro llamado, para guiarnos hacia el propósito de nuestra vida. Y aquí se le va a dar el don, por primera vez, de interpretar sueños. Así que cuando está todavía pobrecito esclavo, aunque es mayordomo, sigue estando en la cárcel, vienen los dos sueños, del copero y del panadero. Ustedes pueden leer todos esto. Versículo 8, por ejemplo, del capítulo 40 del Génesis, versículo 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos. Y entonces le contaron los sueños y él les dijo, bueno, el copero irá a Faraón en 3 días y el panadero será colgado en 3 días. Pero pobrecito José, ahora tiene habilidades y tiene dones espirituales, pero sigue en la cárcel. Y dice, por favor, dice él, acuérdense de mí. Versículo 14, acuérdate pues de mí, le dice al copero, porque sabía que iba a volver al Faraón. Cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. Pobre José no tiene ni la menor idea de lo que tenía planeado Dios para él. Y me saquen de esta casa, versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco lo he hecho nada aquí para que me pusieran en la cárcel. La palabra en el hebreo no es cárcel, sino es pozo, cisterna. Es la misma palabra del hebreo que es el pozo donde lo tiraron los hermanos cuando lo vendieron. Así que ya tiene 2 túnicas y ya estuvo en 2 pozos, en 2 cisternas. Esta cárcel es otra cisterna, dice el hebreo. Usa la misma palabra que la otra cisterna donde la habían tirado. Quizá usted esté en un momento como este.
que no sabe por qué Dios permitió ciertas cosas. Y qué triste sería esta etapa si no fuera por un versículo muy importante que está en el capítulo 39, versículo 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, pero no era una cárcel como todas las otras, no. Versículo 20, era la cárcel donde estaban los presos del rey. Y allí estuvo en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué es que pudo ponerlo en la cárcel del rey? Me alegro que haya preguntado. Es porque trabajaba para Potifar y Potifar trabajaba para Faraón. Y Faraón era el capitán de la guardia. Así que cuando lo puso en la cárcel, no lo puso en la cárcel común, lo puso en la cárcel del rey. Y es aquí donde se va a hacer la conexión para el resto del propósito que Dios tiene para usted. Qué interesante, ¿no? Y usted creyó que el cheque no estaba en el correo del que usted necesita. Dios había planeado todo. Hasta quién iba a ser el amo de José para que cuando lo ponga en la cárcel no lo ponga en una cárcel común, lo ponga en la cárcel del rey. Y me encantaría decirle que el capítulo 41 empieza a decir que cuando volvió el copero, aconteció que pasado 2 días se acordó de José. Pero no es así. Fíjese lo que dice capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasado 2 años, sí, mi reloj nunca ha estado igual que el reloj de Dios. Algún momento usted va a tener que poner los brazos arriba y decir, ok, Dios, voy a creer en tu tiempo porque la verdad que no entiendo el tiempo. Y así pasa con José. 2 años más, dice capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasado 2 años más, entonces ahora Faraón tuvo 2 sueños. Vienen todos de a 2 para mostrar que son de Dios. Y entonces tenemos los 2 sueños de José, los 2 sueños en la cárcel y ahora vienen los 2 sueños de Faraón. Y nadie puede saber, nadie entiende lo que es esto. Y entonces se acordó del copero. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de uno que estaba en la cárcel. Y entonces le dice a Faraón, versículo 13 del capítulo 41, aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Uy, dice Faraón, entonces traigan a este muchacho, por favor, tráiganlo. Y dijo Faraón a José. Vamos a hacer el versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Fíjense cuántos detalles le van a dar. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir que cuando tú oyes sueños puedes interpretarlos. Es la última tentación que va a tener José. Cuando alguien dice, escuché que predicas lindo, escuché que cantas lindo, escuché que puedes interpretar sueños. Respondió José a Faraón, no está en mí, Dios es el que dará la respuesta a Faraón. La tentación de creer que uno está haciendo cosas para Dios. No, dice José, yo no sé interpretar sueños. Es Dios el que le va a dar esa respuesta. Entonces, cuando vio Faraón que Dios estaba con José, hizo algo que nadie jamás podría haber pensado, porque los sueños que Dios tiene para ti son mucho más grandes de lo que pedimos o entendemos. Y entonces dijo Faraón, versículo 38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora sabe que no es José. Sí, tiene habilidades de mayordomo, sabe hacer las cosas bien, pero no es José. ¿Acaso hallaremos a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay ningún entendido como tú. ¿Y saben lo que hizo? Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió de vestiduras de túnicas o de vestiduras de ropa de lino finísimo y llegó a ser José, el mayordomo de Egipto, del poder más grande que existió sobre esta tierra. Y él ahora, un muchacho que Dios va a usar para salvar la raza judía de la que vendría el Mesías. Dios tiene un GPS que no está roto y está lleno de gracia. ¿Te acuerdas que le dije que subraye un versículo, el versículo 31 del capítulo 37? Le dije que lo subraye porque se nos dice en el Apocalipsis de qué estará vestido, cómo estará vestido Jesús en la segunda venida, y se usa un versículo justamente que viene de la historia de José. Es Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13, es donde está la segunda venida.
Y aquí nos dice, vamos a leer 19, versículo 11. Y entonces dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, llamado Fiel y Verdadero, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Bueno, esta vez ya no es un cordero como fue en la historia de José. Es la misma frase del versículo 31 de Génesis 37, que ya empieza a mostrarnos que José sería un símbolo de Cristo, porque él salvó a una raza, Cristo salvaría al mundo entero. Y entonces estaba vestido, dice la segunda venida, la descripción, de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. No sé dónde estás aquí en este momento. No sé si estás desesperado porque no entiendes qué pasó con el GPS de Dios. No sé si estás en un momento preguntándote por qué Dios permite estas cosas. ¿Cómo pasar la vida si estás en el manto del llamado, el manto del sufrimiento o el manto de la investidura, que es cuando llegas a ser el propósito de Dios? Bueno, una cosa sí sé. Si tú has creído en el Señor Jesucristo y sabes que eres salvo solamente por el manto de la justicia de Cristo, nada de las otras cosas te pueden salvar, ni siquiera lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, a través de ti, cómo te está usando para traer gente a tu reino. Eso es el oro y la plata y las piedras preciosas que espero que permitas que el Espíritu Santo haga en ti para el propósito de tu vida. Pero ¿cómo pasar si estamos en un momento de dificultad, si estamos en el medio, en ese capullo que es la tumba del gusano, pero también es la matriz de la mariposa? Aquí es donde nace el que va a ser y Dios permite ciertas cosas. ¿Cómo pasar todo esto? Bueno, en realidad es bastante simple. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que saber que no importa si estás en el primero o en el segundo o en el tercero, en la etapa que tú estés, ¿sabes qué? Estás completamente cubierto por la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es la que te mantiene con fe, sabiendo que Él está guiando. Y en lugar de decir sistema de posicionamiento global, digamos el sistema de posicionamiento de la gracia. Porque Dios es el que te guía. No solo que guió la historia de la redención, sino que también es el que te guía a ti. En cada paso, Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.